que tú permites, Padre Santo, que estemos una vez más, Padre Santo, frente a ti, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra y bendecimos tu nombre, Padre. Te pedimos que seas tú, Señor, moviéndote, Padre Santo, en esta enseñanza, Padre. Te damos la gloria y la honra a ti, mi amado Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor, y eres fiel día con día, Padre, con cada uno de nosotros, Padre. Y estamos agradecidos, Padre. Santo tú eres, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Padre Santo. Nos cubrimos con tu preciosa sangre, Padre, en la cabeza, la planta de los pies, y cubrimos a cada una de las familias, Padre, que seas tú, Señor, obrando de una manera especial y hablándonos, Señor, dándonos revelación, discernimiento y entendimiento en tu preciosa palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno y eres fiel con cada uno de nosotros, Padre. Recibe toda gloria y recibe toda honra, mi amado Dios Todopoderoso, porque tú eres bueno, Señor, y eres fiel, Padre. Santo tú eres, Señor. Estamos agradecidos, Padre, por lo que tú estás haciendo, Padre. Santo tú eres, Señor. Gracias te damos en esta mañana, Padre, porque tú eres fiel, Señor. Te pido que pases carbón encendido por mi boca y seas tú hablando a través de mí. Mi amado Espíritu Santo, yo solamente soy instrumentos, tu siervo y tu vasija, mi amado Dios Todopoderoso. En esta mañana te doy la gloria y la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret, mi amado Mesías, Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Dios me los bendiga a cada una de mis hermanas. Bendiciones, bienvenidas. Hoy día vamos a estar en una nueva clase, en la lección nueva número 4. Ayer habíamos hablado acerca de la caminando sobre las aguas, que estaba en Mateo 14:22. Y la dimos un poquito contrario, porque esta debería de haber ido primero, pero no sé qué pasó. Pero vamos a darla ahora, que es dar de comer a los 5,000 personas que nos toca esa lección. Esa manifestación muy bonita que se manifiesta en el tiempo de nuestro amado Mesías cuando estaba aquí. Amén. Vamos a iniciar con los libros. Vamos a estar utilizando 4 libros en esta mañana: el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Juan y el libro de Lucas. Amén. Vamos a empezar con la palabra de hermana Joana, hermana Lupita y cada una de las hermanas, hermana Miriam. Dios me las bendiga a cada una. Hermana, no sé quiénes están más ahí, pero que Dios me las bendiga. Bienvenida, hermana Rebeca. Dios de la pastora, Dios la bendiga a todos los que están ahí. A veces cuando me salgo es que es la señal de se me va y por eso se me caigo. Amén. Gracias por acompañarnos. Amén. Vamos a ir a Mateo 14 del 13 al 21. Amén. No sé si me escuchan, está muy alto mi volumen del fondo. Amén. Vamos a ir a Mateo 14 del 13 al 21. Amén. En la palabra se le nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ay, creo que hay mucha bulla en fondo. Están mis hijos ahí. En cuanto Jesús escuchó la noticia, salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas, pero las multitudes oyeron hacia donde se dirigía y lo siguieron a pie desde muchas ciudades. Cuando Jesús bajó de la barca, vio a la gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Esa tarde los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan irse a las aldeas a comprar sus comidas. Jesús les dijo: eso no es necesario, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces, le respondieron. Tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó
los 5 panes y los 2 peces. Miró hacia el cielo y lo bendijo, y después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Santo, gloria a Dios. Creo que esta historia y este evento maravilloso que está aquí hablando se predica mucho de este milagro maravilloso. Yo sé que hay 2 milagros, porque mañana voy a hablar del otro milagro, que es de las 4,000 personas también que comieron y que les dieron casi el mismo evento, la misma situación, pero es diferente. Tal vez usted solamente sabía que aquí era el milagro de los peces y de los panes. Hay otro milagro, creo que solamente de los peces, donde hay otro milagro y alimenta a 4,000 personas, y vamos a hablar de eso mañana. Pero ahora nos vamos a encontrar en los libros donde está hablando acerca de las 5,000, casi 5,000 personas. Recuerden que en estos tiempos donde que relata la palabra, no son contadas las mujeres y no son contados los niños, no son contados. Entonces no eran 5,000, eran mucho más personas, pero más contaban a los hombres. Y por los hombres ni siquiera a los niños lo contaban, ni a las mujeres los contaban. Alimentó, creo que más como el doble de lo que está hablando aquí. Por eso dice, además de las mujeres y los niños, porque antes, bueno, creo que, no sé si hasta ahora lo siguen haciendo así los judíos, pero antes no contaban a las mujeres y a los niños, solamente contaban a los hombres. ¿Y por qué contaban solamente a los hombres y no a las mujeres? Porque antes hacían, ¿cómo se dice? Como el censo. Eso creo que hicieron en el tiempo de Moisés, hicieron el censo, pero no podían contar a las mujeres porque las mujeres no iban a pelear. Las mujeres no estaban aptas para pelear, no las veían como que van a pelear, sino más les veían a los hombres, y por eso ellos eran contados. Desde los 20 años eran ellos contados para poder ponerlos a que peleen. Recuerden que había muchas batallas en el tiempo de Moisés. Después que vino Josué, hubo muchas batallas, y por eso se hizo el censo de esa manera, porque contaban a los hombres para saber cuánto están dispuestos para poder defender el pueblo de Israel, para poder estar atentos y alertas y saber cuántas personas hay, cuántos varones hay ahí que pueden ayudar a la ciudad a que cualquier ataque, pues ya saben cuántos están ahí. Y por eso no contaban a las mujeres. Y desde ese censo que hizo Moisés, desde ahí siempre han contado solamente a los hombres. Pero hoy en día pues todos entran en el censo, todos los niños, las mujeres entran. Pero aquí no está refiriéndose exactamente, solo está refiriéndose a los hombres. De 20 hasta 50 eran contados. De ahí ya no contaba. Amén. Vamos a escudriñar un poquito este evento maravilloso, porque a mí lo que me llama la atención es que la gente lo estaba siguiendo. La gente lo estaba siguiendo, y no era gente que le encontraba por la calle y que le seguía. No, dice que ya estaban siguiéndoles, que venían de muchas ciudades y que venían caminando a pie. O sea que entonces estaban caminando mucho más tiempo, no estaban caminando poco tiempo. Vinieron de muchas ciudades atrás de Jesús porque sabían lo que Él estaba enseñando, o habían escuchado de esos milagros y prodigios que estaba haciendo nuestro amado Mesías. Y dice que vino y que Jesús les dice que los vio y que los hizo ahí sentarles, y él quería, dice, desde ahí él quería ir a solas a orar, pero no podía porque había una multitud de personas, había mucha gente, y él quería subir a las colinas, dice, quería ir a orar, pero no podía. Y aquí está hablando que las personas la siguieron, y cuando él bajó de la barca vio a la gran multitud y tuvo compasión.
de ellos y los sanó y a los enfermos. Entonces veo que las personas ya sabían lo que estaba haciendo Jesús, ya sabían lo que estaba haciendo milagros y prodigios. Y la gente lo seguía por eso, por los milagros y no por la comida, porque no sabían que iba a haber ese alimento. Le seguían por los milagros y prodigios, por lo que habían escuchado de todos los eventos maravillosos que había hecho Jesús en ese momento. Y dice que él tuvo compasión. Él no podía haberse quedado, pero él dice que tuvo compasión de la gente. Y entonces se bajó de la barca. Antes de irse, él se bajó de la barca y empezó a sanar a los enfermos, dice aquí. Este evento lo hizo porque tuvo compasión y misericordia de las personas, que tal vez él sabía y entendía que solamente venían por los milagros y por la bendición, pero no por nada más. Pero él tuvo compasión de todos ellos y dice que se bajó de la barca y era un atardecer. Casi estos eventos eran manifestados solamente como el atardecer. En el atardecer, que había esos eventos maravillosos de nuestro amado Mesías. Y dice que se acercaron a ellos y luego se alejaron. Los discípulos le dijeron que se alejara de ellos para que se vayan ellos a las aldeas y buscaran comida, porque no era una gente como 10 personas o 20 personas que le digan, vamos a quedarnos con ellos y les vamos a dar de comer. No, yo pienso que los discípulos pensaban como nosotros. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué se van a quedar aquí? Si ya hiciste los milagros y ya hiciste los prodigios, vamos, mándales a las aldeas que vayan a buscar su propia comida y que vayan a buscar dónde van a dormir. Y eso es más o menos como que los discípulos dijeron, pero dice aquí en la palabra, eso no es necesario, respondió Jesús. Denle ustedes de comer. Santo. Jesús que le diga, denle ustedes de comer. Santo. Yo sé que creo que cada uno de nosotros tenemos un entendimiento diferente, pero creo que en mi cultura, cuando alguien te va a visitar o alguien está ahí contigo, que te viene a ver, tú les das de comer. Pero esa es una cultura mía, que cuando vienen tú la atiendes bien, tú le das de comer, le haces que coma y le hagas que estés bien ahí, que vino para verte a ti o a visitarte, tú lo atiendes bien. Yo sé que no todos se mueven así, pero creo que casi la mayoría de los latinos nos movemos así. Pero aquí no era una visita, porque él estaba caminando, no estaba en una casa, no estaba en una parte donde que digan, ahí va a ser el evento. No, estaba en la calle, estaban en las colinas, dice, y estaban cerca de una barca. Entonces pienso que estaban como en un desierto para cruzar. Dice, lo que leímos ayer era que estaban queriendo cruzar a Beersheba, creo que se llamaba así, a Capernaum, que querían cruzar para allá, pero no pudieron por la multitud de la gente. Y entonces dice que él empezó a hacer esa sanidad. No habla de la palabra, aquí no habla de la palabra, habla de la sanidad, porque pienso que ellos escucharon ya la palabra y que ellos empezaron a tener esa necesidad que sean sanos. Y les empezó a seguir. Y Jesús después les hizo esa sanidad y esos milagros y les dice a los discípulos que les den de comer. Santo, ¿de dónde? Vamos a ver. Pero dice, pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Le respondieron. Los discípulos le respondieron que solamente hay 5 panes y 2 peces. Para una cantidad de 5,000 personas, y no estamos hablando solamente de 5,000 personas, más de 5,000 personas, pero está escrito que son como 5,000 personas, hombres, contados solamente los hombres, no las mujeres y los niños, entonces eran como el doble. Y dice que cómo van a dar de comerles si solamente tienen 5 panes y 2 peces. Y le respondió, traigan aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. O sea, les preparó. Y este es el milagro, esta es la forma de fe de que tiene que haber en nosotros esa actitud. Ayer estábamos hablando un poquito también de la fe, y creo que siempre hablamos de la fe, que cuando tú tienes que tener fe, tienes que actuar como que ya está hecho.
O sea, les fue a hacer sentar porque ya sabía que iba a venir la comida. Estaba manifestándose físicamente antes de que se hiciera el milagro de los peces. Les mandó a sentar como que ya está todo preparado y está listo. Cuando tú llamas a comer y les dices, vayan ya a sentarse, ya les vamos a servir. Esa confianza tenemos que tener nosotros. Y dice que los mandó a sentarse. Y dice que luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, mirando hacia el cielo, lo bendijo. Santo, muy importante bendecir tus alimentos y bendecir todo lo que vas a ingerir para que sea multiplicado como los panes y los peces. Santo. Dice que él alzó y bendijo en él para el cielo, viendo al cielo, y después partió en pedazos los panes y les dio a sus discípulos para que repartieran. Aquí no especifica cómo se hizo el milagro, pero se ve la manifestación que cuando él partió, alzó arriba, presentándole a nuestro Padre Celestial, y repartió en las canastas, en pedazos, y les dio a sus discípulos. Dice, no dio a un solo discípulo, le dio a todos los discípulos en las canastas que ellos estaban. Yo pienso que les puso pedacitos en las canastas de los discípulos, y también los peces, pedacitos, y les dijo, vayan a dar a la gente. Yo pienso que los discípulos estaban como con miedo, porque ellos estaban diciendo, ¿cómo vamos a hacer? Pero ellos hicieron caso. La obediencia en la fe y las cosas, las acciones tienen que hacerse. Ahí no dice nada de que ellos dijeron no o que dudaron, sino que ellos hicieron lo que Jesús les estaba diciendo. Y dice que dieron de comer a muchos y hasta que se sacien. O sea, no cogieron solamente un pedacito, un pan o un pez, no, comieron hasta que se saciaron toda esa gente, porque estaba con hambre. Esa gente estaba con hambre, todo el día caminando atrás de Jesús. Y no habla solamente que eran hombres, eran familias. Yo pienso que eran familias, eran niños. Y más adelante vamos a ver de lo que era un niño, el niño que trae los panes y los peces. Estaban niños también ahí. Entonces, ¿qué no va a haber compasión en toda la gente de darle de comer y hacer ese milagro maravilloso? Así que lo que quiere y desea el Señor, que nosotros tengamos hambre y sed de esa comida espiritual, no del pan y los peces, sino de la comida espiritual, que es la palabra de Dios. Amén. Aquí está hablando, dice, después partió los panes en trozos y los dio a sus discípulos, quienes los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron. Y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Gloria a Dios. Ese milagro maravilloso que nos está dando nuestro amado Mesías y que está aquí escribiéndose, trae una enseñanza poderosa. Yo sé que han escuchado, creo que hay muchas prédicas de los panes y los peces y hay mucho significado, pero vamos a escudriñar los 4 libros. Vamos a ir ahora a Marcos 6 del 30 al 44. Marcos 6 del 30 al 44. Y la palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver un poquito de diferencia, cómo ve de ese aspecto de Marcos. ¿Okay? Los apóstoles regresaron de su viaje y le encontraron a Jesús. O sea, se encontraron con Jesús, venía de un viaje. Todo lo que había hecho y enseñado. O sea, ya había enseñado, Jesús ya había enseñado. Entonces Jesús les dijo, vayamos solos a un lugar tranquilo para descansar un rato. Santo, querían descansar porque venían de un largo viaje. O sea, no estaba de vacaciones Jesús, estaba cansado. Venían enseñando, venían también haciendo milagros y estaban llegando ahí. Y se encontraron, y dice, lo dijo porque habían tanta gente que iba y venía a Jesús, y sus apóstoles no tenían ni tiempo ni para comer. O sea, los que estaban también muertos de hambre eran los discípulos también. Estaban de hambre porque no podían comer. Había mucha gente, había mucho movimiento. Jesús estaba sanando, Jesús estaba haciendo milagros en la gente.
Y los discípulos, yo pienso que es como cuando tú estás atendiendo, estás haciendo de ordenar la gente para que pase y pueda recibir ese milagro, esa bendición de parte de Dios, y que ellos estaban ayudando a Jesús y no comieron por tanto ajetreo y por tanta gente. Así que salieron en la barca a un lugar tranquilo donde pudieran estar a solas, pero muchos los reconocieron y los vieron salir. Y la gente de muchos pueblos corrieron a largo de la orilla y llegó antes que ellos. Santo, me imagino que hubo mucha gente y que corrieron antes de que se hicieran de irse Jesús y sus discípulos. Ellos dicen que llegaron antes de que lleguen a la barca, ellos ya estaban ahí, paraditos esperándole a Jesús. Así que fuera en este tiempo que estén paraditos antes de que se abriera la iglesia, que estuvieran ahí toda la gente. Santo. Me dice que ellos estaban ya primeritos ahí en la orilla y llegó antes que ellos. Cuando Jesús salió de la barca, vio a la gente y la gran multitud y tuvo compasión de ellos porque era como ovejas sin pastor. Ay, santo, gloria a Dios. Creo que eso mueve el corazón de nuestro amado Mesías cuando hay mucha necesidad, cuando hay mucha hambre, porque pienso que la gente estaba desordenada y estaba como que agitada, afanada, porque querían recibir ese milagro, querían conocer al Mesías, pero Él los vio. Y creo que nos ve a nosotros cuando estamos así como Marta, afanadas de acá para allá, no saber qué hacer y cómo y por qué y dónde. Creo que esa parte de Jesús tuvo compasión y sigue teniendo compasión, porque nosotros somos sus ovejas. Estábamos sin pastor, pero Él llegó justo a tiempo para que Él sea nuestro buen pastor. Dice, entonces comenzó a enseñarles muchas cosas. O sea, sí hubo enseñanza. En Mateo no dice esta parte, pero aquí está diciendo que estaba enseñando muchas cosas. ¿Y no fueron escritas esas? Vamos a ver más adelante. Al atardecer, los discípulos le acercaron y le dijeron, este es un lugar alejado y ya se está haciendo tarde. Despide a la multitud para que puedan irse a las granjas y aldeas cercanas y que compren algo de comer. Santo. Ahí podemos darnos cuenta del panorama donde ellos estaban en un lugar lejano, donde no había nada, porque dice para que caminen a las aldeas. En las aldeas habían comida, podían vender comida, pero donde estaban ellos era un lugar donde no había nada. Y yo pienso que ahí no conozco tanto esa tierra, pero pienso que más era como desierta y que estaban a la orilla y que no había nada que comprar y nada que comer. Y dice, mándale, los discípulos le dicen, mándales a ellos, a la gente, para que vayan a las granjas, vayan a las aldeas cercanas a comprar algo de comer. Santo. Y Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Santo. Denle ustedes de comer. Y le responde, ¿con qué? Si no tenemos nada. ¿Con qué? Preguntaron. Tendríamos que trabajar duramente meses para ganar suficiente a fin de comprar comida para toda esta gente. Santo, es que si era una multitud de gente, demasiada gente. Y él le dijo, ¿pero cómo? ¿Con qué? Tendríamos que trabajar durante meses para pagar esto suficiente a fin de comprar la comida para esta gente. Eso era bastante dinero. ¿Cuánto comida para toda esta gente? ¿Cuánto pan tienen? Es una pregunta. Vayan a averiguar. Ellos regresaron e informaron. Tenemos 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús les dijo a los 2 discípulos que se sentaran a la gente en grupos sobre la hierba verde. Así que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Santo ya les estaba organizando proféticamente, les estaba organizando para que estén tranquilos y para que estén sentados. Es que siempre donde llega Jesús y donde está Jesús hay tranquilidad, hay paz y trae orden.
Jesús tomó 5 panes y los 2 peces, miró hacia el cielo y lo bendijo, y luego, a medida de partir los panes en trozos, se los daba a sus discípulos para que los discípulos distribuyeran entre la gente. También dividió los peces para que cada persona tuviera una porción. Todos comieron cuanto quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con la que sobró el pan y pescado. Un total de 5,000 hombres y sus familias se alimentaron. Gloria a Dios. Aquí nos está hablando de esa multiplicación. Bueno, nosotros nos habla de la multiplicación, pero cuando hay fe y cuando confían en Jesús, hay multiplicación. Y aunque no veas nada, porque en ese momento dice que fueron a buscar, a que le informen cuánto de comida hay. Y los discípulos fueron a averiguar cuánto había de comida en toda esta gente, si alguien tenía comida. Y dice que encontraron solamente 5 panes y 2 peces. Y que con eso el Señor multiplicó para más de 5,000 personas. En la actualidad para nosotros, más de 5,000 personas para que pueda dar de comer. Amén. Vamos a ir al libro de Lucas 9, 10, 17. 9, 10, 17. Del 10 al 17. Aquí encontramos ya muchos factores y muchas partes que no están escritas, esos detalles. Porque yo pienso así como Mateo, Marcos y Lucas y Juan. Y cada uno de nosotros tiene su versión, tiene su forma de ver, tiene su forma de observar las cosas. Todos van a fijarse en el mismo milagro, pero no van a ver lo que los otros no vieron. Y entonces me gusta porque algunos, cuando ustedes le dicen, convérsame, ¿qué pasó? Hay algunos que te dicen, esto sucedió y ya. Hay otros que no, te cuentan detalladamente y te dicen, se demoran muchísimo en contarte todo, el color, el sabor, el sitio, te especifican todo, te dan tanto detalle. Entonces veo aquí que Marcos tuvo detalles. Él es bueno para describir las situaciones y los eventos de nuestro amado Mesías. Amén. Vamos a ir a Lucas 9, del 10 al 17, y dice la palabra de nuestro amado Mesías Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había hecho. Luego él se retiró con ellos sin llamar la atención hacia la ciudad de Betsaida era. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron a Jesús. Lo recibió y les enseñó acerca del reino de Dios y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer, los 12 discípulos se le acercaron y le dijeron, despide a las multitudes para que puedan conseguir comida y encontrar alojamiento para la noche en las aldeas y granjas cercanas en este lugar alejado, que no hay nada de comer. Aquí nos damos cuenta que ahí en ese lugar no había nada que comer, y por eso buscaron entre la gente la comida para ver si había alguien que llevara comida. Y era esta parte que dice que todos los milagros, antes de que reciban los milagros, el Señor estaba enseñando, constantemente estaba hablando de la palabra, constantemente estaba hablando de la palabra y enseñando a la gente, instruyendo a la gente, y después recibían esa sanidad y esa liberación. Y por eso es muy importante la palabra de Dios es muy importante, porque va haciendo de abre tu corazón y esa semillita va ahí dentro de ti. La palabra tiene poder, la palabra, en la mañana siempre digo, la palabra de Dios es medicina para cada uno de sus huesos. Y es verdad, está en Proverbios, lo podemos encontrar en Proverbios, dice que la palabra de Dios es medicina para todas sus dolencias de su cuerpo. Entonces cada día debemos estar haciendo de comer la palabra de Dios, para que estemos sanos, para que estemos gozosos, para que nos sintamos de esa alegría y ese gozo, porque a través de la palabra recibimos liberación y sanidad también. Amén. Y aquí está hablando la propia palabra, que es nuestro amado Mesías.
que estaba enseñando y que estaba hablando del reino de Dios. A todos ellos estaba hablando acerca del reino de Dios y sanó, y los que estaban enfermos recibieron esa sanidad. Y era el atardecer. Muchos dicen, ¿por qué al final del día, el atardecer? Para el calendario hebreo es como un nuevo día. El atardecer es como un amanecer. Y el amanecer es como no existe, así como nosotros vemos, el día se acaba cuando ya llega la noche. El día se acaba cuando ya llega la noche. No, el día comienza cuando empieza a anochecer. El día siguiente comienza. Por ejemplo, ahorita creo que el sol se está metiendo como a las 8 de la noche. El día comienza como a las 8 de la noche del día domingo. Es como, por ejemplo, hoy día está anocheciéndose a las 8. Ya es el día jueves desde las 8 de la noche. Así lo ven. Entonces era un comienzo de un nuevo día que hacía los milagros nuestro amado Mesías. Amén. Vamos a seguir leyendo esta parte donde está hablando y dice de las granjas de comer. Jesús les dijo, denle ustedes de comer. Pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 peces. Les respondió, ¿o esperas que vayamos y compremos suficiente comida para toda esta gente? Pues había alrededor de 5,000 hombres allí. Jesús les respondió, díganles que se sienten en grupos de unos 50 cada uno. Entonces todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces y miró hacia el cielo y los bendijo, y luego a medida de partir los panes en trozos se lo daba a sus discípulos junto con los peces partidos, los distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuando quisieron, y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que se sobró. Santo, y sobre eso sobró la comida. Sobre eso sobró la comida. Sobre el milagro que hace el Señor. Algunas veces pedimos milagro para nosotros, pero el milagro que hace nuestro amado Mesías es mucho más de lo que nosotros podemos imaginar, mucho más de lo que nosotros esperamos. Y eso es verdad, porque muchas veces te pedimos al Señor y el Señor no te da poca cosa, el Señor te da en abundancia, el Señor te da mucho más de lo que tú pensabas. Y algunas veces te pones a pensar y dices, santo, yo no pedí tanto, pero gracias, Señor, porque yo sé que viene de ti y que tú proveíste esto, y que a pesar de que yo pensaba que solamente me ibas a dar lo justo, Él no da justo, Él da para que sobreabunde a cada uno de sus hijos. Amén. Vamos a ir al libro de Juan, que vamos a terminar ahí, Juan 6, que son las mismas historias, pero estamos escudriñando los detalles, la descripción que tenía cada uno de los discípulos, que estaba describiendo los eventos maravillosos, los milagros y las sanidades que estaban describiendo cada uno de ellos. Cada uno tiene su forma de hablar. Pienso que algunas veces no les gusta a muchos comunicar el comunicado. Cuando tú hablas con una persona, hay muchas personas que te dicen solamente, van directo al punto y te dicen, esto sucedió. Y dices, ¿pero qué más? Y tú estás esperando los detalles. Pues aquí nos damos cuenta quiénes eran más como detallistas y que especificaban las cosas, dónde, cuándo, por qué y dónde. Marcos lo vemos que él especificó muchas cosas. Lucas también especificó muchas cosas. Mateo iba como al grano, así directamente a decirte, Jesús hizo el milagro con 5,000 personas y les dio de comer a las 5,000 personas. Pero vamos a ver a Juan del 6 al 1 al 15, y dice la palabra: después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes porque veía las señales y milagros que hacía cuando sanaba a los enfermos. Aquí está una palabra específica donde nosotros podemos entender por qué la gente lo seguía.
No lo seguía porque Él es el Hijo de Dios, no lo seguía porque era el Mesías, porque en ese momento la gente solamente lo seguía porque hacía milagros y sanidades y liberación a la gente, y ya tenía mucha gente encima que le seguía. Donde quiera que Él vaya, ya había un montón de gente siguiendo. Bueno, para mí yo pienso que es yo lo veo como muy frustrante, porque cuando tienes a personas encima, te sientes responsable de ellas para poderlas cuidar. Imagínate tanta cantidad de personas y caminando donde tú tienes que llegar, porque Jesús quería caminar en todo lado llevando la palabra, llevando esa palabra de liberación, de sanidad, y había mucha multitud. Y no solamente lo seguían porque era el Hijo de Dios, lo seguían por las señales, por los milagros y por las sanidades que sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó allí rodeado de los discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía, o sea, del Pesaj. Ya era el tiempo. Creo que por eso había más gente, porque la gente, recuerden que cuando hay una fiesta bíblica, todos se reúnen, se mueven de sus casas y salen de sus casas y viajan de su casa por 3 días y están lejos del templo donde van a celebrarlo, porque todos tienen que ir al templo. Todo eso es un comunicado solemne para que vayan todos y se reúnan todos. Entonces por eso estaba también más en movimiento, porque la gente estaba moviéndose para ir al templo, para poder llegar a ese lugar donde van a hacer de celebrar la fiesta. Y eso entendemos, y creo que expliqué un poquito por qué María no estaba en su casa, no dio a luz en su casa. Era porque ella también estaba en un tiempo, no sé si fue en el tiempo de la celebración de los Sukkot, que ella salió a celebrar. Y por eso ella estaba buscando un cuarto y no había un cuarto, porque toda la gente se levanta, toda la gente viaja para poder ir a esa ciudad y poder celebrar todos juntos. Y viajaban no solamente por 3 horas o por 8 horas, eran días de camino. Y podemos entender tanto ahí en la manifestación donde María, que no estaba en su casa porque estaba yendo a una celebración, y también cuando Jesús se perdió, y vimos cuánto ellos caminaron por 3 días y que otra vez tuvieron que regresar para buscar a Jesús. Cuando tenía 12 años se les había perdido. Entonces nos estamos dando cuenta que en la propia palabra está sacando cómo se movía el pueblo de Dios en ese tiempo. El pueblo de Israel se movía a todos, a celebrar todos. No importa dónde tú vivas, te vas allá al templo a celebrar la fiesta. Y no importa que estés embarazada, no importa que tengas bebés, no importa que tengas con toda tu familia en caravanas, viajaban para ir a la fiesta a celebrar. Y así mismo en esta gente, por eso había mucha gente, porque la Pascua ya estaba ya llegando para celebrarla. Y por eso había mucha gente. Y también se acercaba para que fuera crucificado nuestro amado Mesías. Amén. Entonces Jesús subió a las colinas, se sentó allí, rodeó de los discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Pues aquí no es la Pascua, es de todos, no solo de los judíos, son de nosotros también. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó: aquí encontramos quién es realmente el que estaba respondiendo todas las preguntas que estábamos leyendo ahorita. Era Felipe. Felipe le preguntó: ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Aquí ya tiene el nombre del que estaba preguntando, y podemos decir: mira, Felipe era así, estaba dudando y estaba preguntando. Lo estaba poniendo a prueba, porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Amén, gloria a Dios, porque Jesús ya sabía todo lo que se iba a manifestar en ese momento, y lo que le estaba diciendo a Felipe era para probarle. Santo. Y yo sé que cada uno de nosotros somos probados por Jesús, y a mí me da mucho como que, ay, Santo, ayúdame a que no me caiga en todo esto, lo que tú me estás probando. Si esto es una prueba, ayúdame a que yo pase por esta prueba, porque hay muchas veces que el Señor te pone muchas pruebas aquí en la tierra, te pone muchas pruebas a ti. A mí me ha puesto muchas pruebas, y creo que he dado muchos testimonios de esas pruebas, para que si hay amor al prójimo. A mí me puso, creo que a la misma
a una hermana que ahora yo la quiero muchísimo, a una misma hermana que yo no podía estar con ella, que siempre me peleaba y que siempre yo estaba en discusión. Me puso una prueba a ver si yo pudiera amarla, y perdonarla y tratarla como un ser humano que yo amo muchísimo. Y todo te pone el Señor, todo te pone a prueba. A ver si eres mi hija, tú vas a poder perdonar. A ver si eres mi hija, tú vas a poder ayudarla. A ver si eres mi hija, si puedes entenderla, que no es de ella, sino que todas las circunstancias que ha pasado en ella. Y pude entender, y esa prueba dije, santo, ¿eres tú, Dios? Porque yo le pregunté después, creo que a mi pastor, y le dije, usted me puso, porque usted sabía que yo no me llevo bien con ella. Y ella después me dijo, no, pero qué bueno que estabas con ella, que te fuiste al mismo cuarto con ella en ese retiro, pero qué bueno que te fuiste con ella. Entonces entendí que era la mano de Dios obrando a mí, aprobándome a mí, a ver si es que estoy viviendo la palabra o solamente la estoy hablando. Y de ese cuarto salimos siendo amigas, siendo hermanas y respetándole, y ella también. Entonces todas las pruebas que pone Jesús es para sacarte lo bueno que tú tienes ahí dentro, para pulirte y hacerte entender que todos los que estamos aquí en la tierra estamos pasando por pruebas, y que tal vez nuestros ojos nos muestren otra cosa, pero tenemos que tener compasión. Así como Jesús tuvo compasión de estas multitudes, porque sabía, Él sí sabía que toda esta multitud no lo seguían porque creían que era el Hijo de Dios. Ellos creían en las señales, y ellos querían las señales, y ellos querían solamente llevarse la bendición y después se iban a ir. Amén. Vamos a continuar. Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Santa. Y sí fue probado muy, muy bien Jesús. Jesús era tan sabio, tan maravilloso. ¿Tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente? Entonces habló Andrés. Aquí vemos los nombres, aquí nos está dando los nombres, quienes estaban hablando en los otros libros, porque en los otros libros solamente nos ponen las preguntas, lo que estaban hablándole y preguntándole a Jesús, pero aquí están dando los nombres. Dice, entonces habló Andrés, el hermano de Simeón, Pedro. Aquí hay un muchachito, aquí entendemos, aquí está específicamente que los peces no salieron del aire o volando o que se encontraron o que vieron en el mar, no. Aquí dice, aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Santo. Aquí se ve el trayectorio de toda este milagro que fue escrito aquí, que es tan poderoso y que es tan famoso. Creo que todos nosotros sabemos de los panes y los peces, pero aquí está hablando algo muy maravilloso, porque Andrés dice que Andrés fue el que encontró al muchachito con la comida, o sea, con los panes y los peces. Y ahí vemos que no vino de una familia y no vino de un hombre, vino de un muchachito. O sea, que el muchachito estaba solo, porque si es que hubieras tenido a su mamá o a su papá, hubiera dicho, esta familia. Entonces dijo el muchachito, era un niño. Maybe estaba por ahí, o maybe su mamá le dio eso de snack para que se lleve, no sé qué estaría haciendo ese muchachito, pero él también fue a verle al Mesías. Él también, podemos entender que los niños también se apasionaban por nuestro amado Mesías, que los niños también corrían atrás del Mesías. Santo. Y vemos aquí que él llevó los peces y los panes. Gloria a Dios por las madres que se preocupan tanto por sus hijos para que coman y les mandan su lonche. Santo. Aquí vemos que si es que esa madre no le hubiera mandado los panes y los peces, tal vez no hubiera habido el milagro, pero todo tiene una conexión, todo tiene propósito, porque el evento principal para que haya este milagro es que la gente tenía hambre. La gente estaba caminando y por causa de esa hambre el Señor hace un milagro, y que ese milagro se manifiesta porque ese niño obtuvo esos peces y esos panes. No sé si fue una compra para su mamá, que estaba llevándole a su mamá, no sabemos, no especifica aquí, pero aquí está nombrando a ese niño. Pero lo que explota aquí en mi cabeza, ese muchachito
por causa de los objetos que él traía y que hizo el milagro maravilloso nuestro amado Mesías. No lo cuentan, porque en todas las historias que estamos leyendo de Mateo, Marcos y Lucas, dice hombres. Ni siquiera el que trajo los panes y los peces fue contado y fue escrito ahí. No fue contado como que eran hombres en ese tiempo. No le contaban. Al propio que trajo los panes y los peces no lo contaron. Aquí lo nombran porque Juan es muy detallista y está dando nombres específicos para que entendamos de dónde viene, quiénes eran los que estaban hablando y para poder entender un entendimiento diferente. Porque cuando hay detalles puedes entender realmente todo lo que pasó en el evento. Y por eso creo que me gusta leer los libros donde están las historias, porque ahí descubres quiénes estaban hablando, quiénes estaban diciendo. Porque hay muchos que nombran a María, 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 y piensan que es solo María, María, la Madre de Dios, y no. Hay María Magdalena, hay María otras, hay muchas Marías, casi todas se llamaban Marías. Bueno, Miriam en hebreo, Miriam, se llamaba Miriam casi todas. Pero no, eran diferentes, las Marías eran diferentes, las Marías diferente, la que le lavó los pies diferente, la que le dio a luz diferente, las que estaban ahí alrededor. Y a través de tú escudriñar la palabra, a través de tú leer la palabra, puedes entender cuál María era. Puedes entender aquí cuál de los discípulos era. Y aquí podemos ya entender cuáles eran los discípulos. Era Felipe y Pedro los que estaban hablando con Jesús. Y también era un niño el que trajo los panes y los peces, donde se manifestó ese gran milagro. Dice, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Santo, miren esa falta de fe de Andrés. Qué falta de fe, porque dice, ¿qué nos vale estos 5 panes y estos 2 peces? Como diciéndole a Jesús, ¿pero de qué sirve ante esta enorme multitud? Bueno, físicamente, pues sí, no sirve porque no va a alcanzar nada. Esos 5 panes, aunque sean 5 panes y 2 pececitos, para 5,000, más de 5,000 personas no iban a alcanzar. Y estaba viendo la fe de cada uno. Santo. O sea que estaba trabajando la fe, Jesús estaba trabajando la fe de los discípulos, pero al 100. En los otros eventos que vimos ayer, también estaba trabajando la fe de Pedro, la fe de todos ellos. Y que les dijo, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? Y creo que ese es el paso más principal para ser un creyente, que sea aprobada tu fe y que sigas confiando, que aunque no veas y aunque parezca imposible, porque humanamente yo también hubiera dicho lo que dijo Andrés, pues no sirve de nada. Es como que tuviéramos una fiesta y que ya se acaba el arroz y se acaba el pollo y se acaba todo y hay 100 personas para darles de comer. ¿Cómo voy a dar de comer a las personas? Solamente tenemos un plato de arroz y dos presitas de pollo. ¿Cómo vamos a darles de comer? Santo. Si hubiera estado Jesús en este tiempo, fuera algo maravilloso. Pero aquí está hablando Andrés. Jesús dijo, díganles a todos que se sientan. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres, sumaban alrededor de 5,000. Solo contando a los hombres. Santo. Aquí nos damos cuenta de otra cosa. Que Jesús no le contestó a las cosas negativas que los discípulos estaban diciendo. Él solamente accionó y dijo, manda a sentar en grupos. Hazle sentar en grupos. Y de eso se trata. Que Jesús te diga y tú lo hagas, y tú no cuestiones y no digas, pero ¿cómo se va a hacer? ¿Pero cómo va a haber esto? ¿Pero cómo vamos a hacer los grupos? Si no hay nada que comer, ¿por qué vamos a sentar? Ellos escucharon y obedecieron porque yo pienso que Él les habló duro, porque no hubo una respuesta a lo que ellos, esta es una pregunta, lo que Andrés está diciendo era una pregunta, pero ¿de qué sirve ante esta enorme multitud? Es una pregunta para Jesús. Pero él no le respondió, él solamente dijo, vayan y hagan de hacerle sentar de 50 en 50 en grupos. Él accionó. Y yo pienso que los discípulos se quedaron callados y que cerraron su boca y empezaron a hacer de obedecer. Y eso es lo que quiere nuestro amado Mesías.
que tal vez para ti sea imposible, todas las cosas que se va a manifestar. La mano de Dios no sabes cómo se va a manifestar sobre tu vida, y tú solamente sea obediente a lo que Él te ha mandado hacer. Realmente lo que está diciendo aquí es eso, porque ya no cuestiono más. Él no quiso decir ni responder, solamente accionó. Y eso es la forma de obrar en nuestras vidas. Jesús solamente nos manda y nos direcciona, y nosotros tenemos que hacer caso, aunque no veamos las cosas que están pasando alrededor y digamos, es que es imposible. Imposible para ti, pero no para Dios. Imposible para nuestra vista en lo físico, pero para Él todo es posible. Con Él todo es posible. Con Él hay multiplicación, con Él hay bendición, con Él hay sanidad, con Él hay liberación, y hay milagros, hay señales y prodigios con Él. Si Él me está mandando a hacer, nos está diciendo, hagámoslo, aunque no veamos. Si Él te dijo que hagas algo, aunque no lo veas, hazlo, porque después vas a ver que hasta sobró. De esos 5 panes y esos 2 peces, sobró 12 canastas extras más que sobró. Y eso que comieron bien todos, comieron, dice, hasta saciarse. O sea que se repitieron esos pedacitos, ellos se comieron más. Y sobró 12 canastas con pan y con peces. Y los guardó solo. Santo. Vamos a seguir. Dice Jesús, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres, sumando alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuando quisieron. Yo tenía una pregunta, porque aquí muestra el pescado crudo. Yo digo, ¿le dieron de comer pescado crudo? Yo creo que no, yo pienso que fue cocido. ¿Cómo le van a dar crudo? Y en ese tiempo donde estaban, pues no había nada, dice que no había nada. Entonces, esos pescados eran cocinados, o eran fritos, o eran asados, en ese tiempo asados en el carbón, más deliciosos, y les fue repartido para la gente. Bueno, eso es lo que yo pienso. No está aquí escrito en la Biblia porque solo dice los panes, y los panes sí les dice específicamente, dice que fueron de cebada, no era de trigo, era de cebada. Ese pan no era de una persona rica, era de una persona pobre, porque la cebada era menos costosa que el trigo costaba más, y las personas que eran ricas comían del trigo. Y ese pan era de cebada, lo decía creo que en el otro libro de Lucas, que era ese pan de cebada. Todas las personas que estaban ahí eran pobres, pero no de una pobreza que dicen, ay, pobrecitos, qué pobres, no, pobres tanto en lo espiritual. Yo me refiero más en lo espiritual, porque se ve todas las cosas que ellos están haciendo para poder alcanzar ese milagro y esa sanidad en Jesús. Dice aquí, vamos a continuar, que se siente. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios, distribuyó el pan a la gente, después hizo lo mismo con los panes y los peces, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a los discípulos, ahora junten. Miren, aquí habla esto. En otro dice que quedó las canastas, quedaron 5, pero aquí no dice, aquí dice, Jesús les dijo a los discípulos, ahora junten. Santo, era una orden, ahora junten. No me desperdicien la comida, no me boten la comida, junten todo lo que se sobró, junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. Santo, ahí nos enseña algo maravilloso también. En este tiempo hay muchas cosas que botan muchas cosas. Más en los restaurantes botan mucha comida. Pero aquí nos enseña que podamos administrar también bien nuestra comida, que no está hecha para que tú la tires si ya no la quieres, sino que la juntas, que la guardes, porque va a haber hambre de todas maneras, más adelante va a haber hambre.
Eso era una orden, no era de los discípulos, era de Jesús, que mandó a recoger todo lo que estaba ahí, lo que ya no querían. Mandó a rejuntar. Mira ese orden, porque todos estaban sentaditos en 50 en cada grupo, y les mandó a rejuntar lo que sobraba. Eso no les hizo que desperdicien nada. Ustedes van como un evento, hasta veo esta orden como un evento. Cuando ustedes van a un evento y cuando toda la gente se va, ustedes ven toda la comida en el piso tirada, o cuando van al cine, ustedes ven todo tirado en el piso, comida, jugos y todo. Pero yo me doy cuenta que Jesús está poniendo un orden. Tiene que haber un orden. El hecho de que haya multitudes, tiene que haber un desastre, tiene que haber basura y tiene que haber comida tirada. No, vayan y recojan. Santo, ahí nos enseña muchas cosas nuestro amado Mesías. Donde quiera que vayas, no dejes tirada tu comida. Si ya te hartaste, ya te llenaste, escoge, guárdalo y llévalo a tu casa, que te va a dar hambre. Nosotros decimos una frase, no sé si la puedo decir aquí, que cuando no avanzamos a comer le decimos: vamos a guardarlos para nuestros perritos, para la perra hambre que vamos a tener más adelante. Pero no es nada malo, no sé si ofendo a alguien, pero nosotros hablamos así. Cuando no avanzamos, vamos a decir: vamos a guardarlo para el perrito, pero no es para el perrito, es para nosotros cuando ya tengamos hambre. Y si lo guardamos, nosotros sí guardamos la comida cuando no podemos comer en el restaurante, o cuando no podemos comer en donde que nos invitan, ponemos para que nos lleve o para que nos dé el container para poder llevar. Yo llevo todo lo que hay ahí, y algunas veces yo hago un recalentado, y es un desayuno de recalentado o un almuerzo de recalentado, pero no me gusta dejar la comida ahí tirada. Yo pido un container, y siempre pido un container para poder llevar. Pero esta enseñanza viene desde Jesús. Miren, yo ahí todavía no existía y todavía no estaba ahí con Jesús para yo poder aprender, pero me enseñó mi mamá. Creo que en mi país nos enseña así, que tenemos que llevar si no podemos comer, que es como una falta de respeto cuando tú no comes en una casa en Ecuador. Cuando tú no comes en una casa o no te llevas y dices yo no quiero, es como una falta de respeto. Entonces mi mamá nos enseñaba que tenemos que llevar la comida. Si es que tú no avanzas a comer, tú te la llevas a tu casa. Pero aquí Jesús una vez más nos enseña una ética en el alimento para nosotros, para no desperdiciar la comida. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastas con los restos de la multitud había dejado. Después de comer de los 5 panes de cebada, ahí dice cebada, la gente, al ver la señal, milagros de Jesús habían hecho, exclamó: no hay duda de que Él es el profeta que esperábamos. Santo. Si no les daba de comer, no les iba a decir que Él era profeta o que Él era el Mesías. Santo. Dice: cuando Jesús vio que estaba dispuesto a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Santo. Qué bonito que es nuestro amado Mesías. Miren, aquí la gente dice que lo iba a exclamar y que a la fuerza le iban a hacer rey. Y él dice que huyó de eso, que él no iba a permitir que le hicieran rey a la fuerza, y que dice que escabulló hacia las colinas a solas. Él nunca buscó la gloria. A pesar de tantos eventos que él hizo, a pesar de tantos milagros y señales y prodigios que él hizo, él nunca buscó la gloria. Y eso es un aprendizaje para nosotros. Que tal vez tú te sientas orgulloso de muchas cosas que tú haces, pero nunca es bueno recibir, como se dice, que te exalte la gente, sino que te exalte Dios. Y aquí vemos el ejemplo profundo de Jesús, que él salió corriendo. Ya sabía las intenciones de la gente, lo que iba a pasar, y dice que él se escabulló de entre la gente para irse. Y pienso que eso es algo normal para la humanidad, porque cuando tú haces algo bueno,
una acción buena. Tú ayudas a personas, o tú das dinero a alguien, o tú levantas a alguien, o tú haces cualquier cosa, siempre están como que te quieren alabar y te quieren hacerse sentir. Y no es que no esté mal, está bien, pero no para que exageren. Siempre tiene que haber esa, porque cuando te adulan y cuando ¿cómo se dice esa palabra que nos... para poder entender, cuando te exaltan y te dicen, wow, eres una mujer maravillosa y esto, que esto y otro, no tiene que ser la exaltación para ti, sino la exaltación tiene que ser para Dios, porque Él fue el que puso en tu corazón, Él fue el que proveyó, Él fue el que dio todas las cosas. Las acciones que hacemos es porque Él permite que nosotros lo hagamos, pero nosotros sin Él no podemos hacer nada bueno, y lo dice en la palabra, sin Él no podemos hacer nada bueno. Y en esta parte mi corazón se hace como más chiquito, porque Él dice que se escabulle, que no quiere que le digan y que le hagan rey a la fuerza. ¿Por qué? Porque Él no busca la gloria, no buscó la gloria, porque Él vino a humillarse y a servir. Y eso nos da a entender a nosotros. El hecho de que tú seas un líder o seas alguien importante en la iglesia, no quiere decir que te tienen que alabar y que te tienen que exaltar. Al único que tiene que exaltar, al único que tiene que alabar es solamente a Dios. Ni siquiera aquí en este evento de esta gran manifestación de milagros de los 5 panes y los 2 peces, quería que le hagan de alabar a Jesús. Querían que le alaben al Padre, incluyéndose Él. Querían que le den la gloria al Padre, no a Él. Santo. Querían que le adore al Padre, no a Él. La gloria y todo sea para el Padre, porque Él permitió que su Hijo viniera aquí, porque si Él no hubiera permitido, no hubiera salvación. Pero gracias al Padre, Jesús vino y mandó a su único Hijo. Y por eso Él tenía un entendimiento muy claro y decía, yo no puedo ser, yo no vine para esto, yo vine a servir, y yo vine a sanar, yo vine a salvar, no vine para que me hagan de adorar. Y esa enseñanza es para cada uno de nosotros. No te creas más que los demás, sé humilde. Mientras más crees, se dice la palabra, si tú quieres ser como el primero, tienes que ser último. Si tú quieres ser el líder, pues sirve. Y esas son, como se dice, cómo mira Jesús y cómo nos enseña a nosotros a ser humanamente, porque humanamente aquí en la tierra, cómo se mueve es diferente. Si tú eres grande, pues tú ya no vas a limpiar, tú estás ya solo en la oficina y todo, te llevan el cafecito y ya estás en la oficina y te atienden. Aquí para el reino de Dios, si eres un hijo de Dios, no ves así, no ves de esa manera. Aunque tú estés ahí parado en el altar, tú vas y haces entrar a las nuevas personas. Tú vas y limpias si es que ves algo sucio. Tú vas y haces de ordenar lo que tienes que ordenar si no hay nadie que ordene. Y yo digo, me siento muy orgullosa de los ejemplos que dan mi pastor y también a alguien que está aquí, muy importante, que a pesar de que están con el traje y a pesar de que vienen predicando, se remangan y empiezan a limpiar las mesas, empiezan a ayudar en la cocina. Y yo le tomé una foto a mi pastor hace como del día del bautismo, que estábamos hablando en eso. Estaban todos cansados porque venimos del río siendo de bautizar, y yo estaba cansada. Y creo que algunas hermanas también estaban cansadas y no había nadie quien dé la comida. Estaban solamente 2 hermanas dando la comida. Yo estaba sentada con mi bebé y no quería pararme. Y cuando después regreso a ver, y era el pastor remangado dando comida a la gente. Y yo le tomé una foto y le dije, santo. Ahí se ve la humildad de Dios manifestada en sus hijos. Se ve esa parte, porque conozco muchos que ya cuando ya están al frente, nada que ver con la cocina, nada que ver con los hermanos, nada que ver, solamente que vengan y los atienden y esto que es otro, y tienen una delicadeza tan... He visto muchas cosas en esto, pero se ve quiénes son los hijos de Dios.
se ve esa humildad, se ve esa transparencia, se ve que tú estás recibiendo una enseñanza de ese sí es un mentor, ese sí es un hijo de Dios, porque te está haciendo ver en la práctica, te estás tú viendo en vivo y en directo su vida. Y eso es de aprender, y eso es de seguir. Y eso, así como nos enseña nuestro amado Mesías en todas las enseñanzas, nunca nos ha enseñado a que nosotros nos gloriemos, sino que siempre demos gloria a Dios, gloria al Padre, a Él, solamente a Él, no al hombre. Pero podemos ver ese ejemplo, y Él da mucho ejemplo para toda la iglesia, para toda la iglesia, para toda la iglesia, para todos. Y me da un orgullo de lo bueno, de lo santo, del celo que hay para poder que la presencia de Dios se mueva en ese lugar y en todo lugar donde Él vaya. Y no es la única, he visto muchos hermanos que hacen muchas cosas y que han rompido como el protocolo. Vamos poniéndole así un protocolo que han puesto las leyes humanas aquí de los hombres, que tienen que atenderlos a ellos primero, que tienen que hacerle de poner a ellos primero y esto y otro. Y yo lo he visto, pero hay otros que no, que los primeros es la gente y ellos son al último. Los primeros son ellos, la gente, los que están más necesitados, los que tienen niños, los que son madres, los que son... He visto esa parte y me he sentido en todo mi trayecto hasta hoy, en este tiempo, en esta temporada, me he sentido orgulloso de este pastor. Nunca me he sentido orgulloso de otros pastores, pero me siento orgulloso de mi pastor en este tiempo, porque da un buen ejemplo. Y yo me fijo mucho. Yo no hablo. Yo tal vez estoy aquí hablando muchísimo, pero yo en mi iglesia no hablo tanto. Y si hablo porque tengo que hablar, o porque tengo que llevar la palabra, o porque me han preguntado, o porque me preguntan en las clases de la Torá y yo hablo y contesto. Pero a mí me gusta observar mucho, porque he entendido que la comunicación, cuando tú hablas y cuando se expresa a las personas, tú las conoces. Cuando tú hablas, cuando tú te expresas, cuando tú estás accionando en tu vida como tú eres, tú puedes ver realmente quién es la persona, porque te puede adular y te puede decir muchas cosas, pero si va y tú ves como que está maltratando a alguien o que se está portando mal con su familia, tiene doble cara, porque tiene que ser así como es con nosotros, también tiene que ser con su familia, así como es en la iglesia, también tiene que ser en donde quiera que vaya, transparente. Y puedo conocer a las personas, me gusta. Creo que antes era mucho más peor, creo que no hablaba mucho, pero ahora yo les abrazo, me gusta abrazarles. Algunas hermanas que las siento como que ya las conociera muchísimo, y eso es el amor de Dios que pone. A unas hermanas que quiero mucho, que son más grandes que yo, pero son muy sabias. Me gusta la sabiduría que ellas tienen, me gusta cómo... creo que voy a subir un video donde vi a una abuelita que es como mi abuelita mía, cantando con todo su corazón, cantando en espíritu y en verdad. Y está tan como esta viejita, pero esa voz que sacó este Shabbat me dejó como que santo. Se sintió la presencia de Dios, se sintió esa fuerza que no viene de ella, sino viene del Espíritu, adorándole al Señor con toda su fuerza y con todas sus fuerzas que ella tiene y en el Espíritu. Y yo la grabé, pero no la he puesto. Tengo que decirle que le quiero poner aquí para que no se enoje. Maybe no le gusta, porque hay muchos que no les gusta que les pongan en el internet, pero yo la grabé y me gustó cómo ella adoró, cómo ella alabó. Y sentí la presencia de Dios. No todos lo pueden hacer eso, porque muchos pueden cantar y tener una voz tan bonita, pero la presencia y la forma de cómo adoran tiene que venir de tu corazón, de tu alma, derretirse en la presencia del Señor. Amén. Creo que terminamos con eso, porque yo no sé cuánto tiempo estoy aquí, ya estoy mucho tiempo y no puedo meter más versículos. Quería meter otros versículos para poder explicar
todas las cosas que se ven en este evento maravilloso de nuestro amado Mesías. Pero se ve que en todos los eventos, en todos los milagros que vamos a tener hoy en día en estas enseñanzas, se va a ver cómo está tu fe. ¿Por qué es tan importante tu fe en la humanidad aquí en este tiempo? ¿Por qué la fe? Está nombrando desde el primero hasta este cuarto de enseñanza, que la fe tiene que estar al 100, la fe tiene que estar fuerte, la fe tiene que fortalecerse, y si no está fuerte, pues va a seguirle pasando por pruebas y pruebas hasta que los discípulos confíen. Y miren que Tomás, hasta lo último, que ya fue resucitado nuestro amado Mesías, le dijo: yo no creo si es que no puedo meter el dedo en el hueco de tu mano. Ahí voy a creer que tú resucitaste. Santo, qué incredulidad tan fuerte. Tenemos que aprender a creer y a confiar en Dios. Tenemos que aprender de todas estas lecciones. Y la fe es muy importante para nosotros como creyentes, porque por medio de la fe tú recibes el milagro. O sea, imagínate, por medio de tu fe recibes el milagro. Y lo vamos a ver en otros eventos, que por medio de tu fe puedes arrebatar las bendiciones. Por medio de tu fe tú puedes manifestar un milagro. Por medio de tu fe tú puedes arrebatar ese poder de hacer un milagro en tu vida, en tu familia y en tu casa. Santo. Amén. Vamos a dejarlo ahí y vamos a darle la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque Él ha permitido que estemos aquí. Voy a hacer una oración y voy a hacer una invitación. Si hay alguien que quiera recibir a Jesús como su Salvador, le invitamos para que pueda mandar su solicitud y pueda subir para poder hacer la oración de fe. Recuerde que el Señor le está invitando, es una invitación diciendo: yo di la vida por ti, para que tuvieras una oportunidad más aquí en la tierra. No te quiere ver que estés ahí luchando solo. Es mejor luchar en todas las pruebas que vienen juntamente con Jesús, porque Él te ayuda, Él te levanta, Él te da fuerzas y Él te llena de su Santo Espíritu para que tú puedas seguir adelante. Él siempre va a estar golpeando tu puerta de tu corazón para que tú lo puedas recibir, pero solamente está en ti. Él no obliga a nadie. El único que ya está metido en tu casa y ahí trayendo división, pleito, contienda y todo ahí que trae un desastre en tu casa es el enemigo. Él nunca pide permiso, él solamente ve si está abierto un poquito tu puerta o hay un hueco o ahí, por ahí se mete y entra a destruir y a traer tantas cosas en las familias, tantas divisiones, tantos divorcios, tantas cosas que suceden. Porque no invitamos a Jesús a nuestras vidas, a que podamos seguir su camino, a que podamos avanzar juntamente con Él. Sin Él nosotros estamos perdidos, sin Él nosotros no tenemos esperanza, pero con Él tenemos esperanza. Todos los días con Él tenemos esperanza para poder hacer las cosas conforme a su voluntad. Sin Él no podemos avanzar, sin Él todavía seguimos con ese velo de mentira del enemigo que nos trae tanta mentira, pero Él quita ese velo de mentira para nosotros ver la claridad de que somos hijos de Dios, que tenemos autoridad tanto en la tierra como en el cielo para poder atar todo lo que viene atacando y poder limpiar toda tu casa, y que la presencia de Dios sea en tu casa, esa paz, ese shalom que trae nuestro amado Mesías, porque no solamente es el plan de salvación que seas salvo, no, te trae muchas cosas más. Tal vez digas: es que yo voy a hacer, es que yo voy a dejar de ir a bailar, o voy a dejar de tomar, y voy a dejar muchas cosas. Mejor más después sigo a Jesús. No sabes lo que estás despreciando o lo que estás dejando, porque es algo maravilloso de lo que tú estás rechazando. No solamente te está diciendo que vas a ser salvo, no solamente te va a estar diciendo que te vas a hacer sano físicamente si estás enfermo, no solamente te está diciendo muchas cosas. Hay muchas promesas, hay muchas cosas que te da como hijo de Dios, armas espirituales para que te puedas defender y le calles ya la boca a Satanás y ya no te siga hablando. Hay muchas cosas que tienes que aprender y que pierdes porque dices que tú vas a perder. El que sale realmente perdiendo son los que no aceptan a Jesús en sus corazones y no siguen sus pasos, porque siguen perdidos en este mundo. Este mundo, nada vas a sacarlo, nada de este mundo. Todo se va a quedar aquí, realmente todo se va a quedar aquí. Todo, tu casa, tu carro, tu ropa de marca, tus zapatos de marca, tus vestidos, tus pantalones, tus trajes, todo se va a quedar aquí.
Cuando llegue ese día te vas a ir sin nada. Y te va a decir, ¿qué construiste en el reino? Aquí, ¿qué hiciste para el reino de Dios? Nada, no tienes nada. Santo. Y aquí dice que nosotros construyamos, no aquí en la tierra, construyamos allá en el cielo, que es para la eternidad, que eso no se va a llevar, nada no se va a podrir, no te van a robar, no va a pasar, no se va a oxidar, que eso es para siempre, que eso es eterno, eterno. Amén. Voy a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre Santo, maravillosa, Padre, que tú has permitido, Padre Santo, hablar de tu palabra preciosa, Padre. Ayúdanos, Señor, a que podamos hacer tu voluntad, no la nuestra, Padre, sino la tuya, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser más firmes, Señor. Ayúdanos a buscar más de ti. Ayúdanos, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Padre Santo, a hacer tu perfecta y divina voluntad sobre nuestras vidas. Y fortalece nuestra fe cada día, Padre, que sea más fuerte, Padre, a través de tu palabra, Padre. Porque queremos confiar más en ti, queremos creer más en ti, Padre, para que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre, a que confiemos más, Padre Santo, y que dudemos menos, Padre, que no juzguemos y que no hablemos antes, Padre, de poner, Padre Santo, toda nuestra confianza en ti, mi amado Mesías Jesús de Nazaret. Te damos gracias por tu palabra preciosa, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres fiel, porque tú nos das este alimento para que nosotros estemos alimentados, Padre, y estemos fuertes, Padre, y no nos desviemos por ningún camino, sino que caminemos juntamente contigo. Te pedimos que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes, Padre Santo, a activar toda palabra en nuestro diario vivir. Te doy la gloria, te doy la honra en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresará vacía, que siempre habrá fruto en abundancia, Padre, y te damos gracias, mi amado Dios Todopoderoso. Recibe toda gloria, recibe toda honra en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Atamos todo, Padre Santo, todo diseño, todo lo que se esté moviendo en esta atmósfera, Padre Santo, sea todo y echado afuera, Padre. Declaramos, Padre Santo, que tu dulce presencia, Padre, está arropando a cada uno de tus hijos, Padre, y tú estás obrando, Padre, de una manera especial con cada uno de tus hijos, Padre, porque tú no has llamado solo a uno, Padre, tú has llamado, Padre Santo, a las generaciones, Padre. Y sé que solamente por uno, Padre, tú necesitas solo uno, Padre, para que toda su casa sea salva. Y te damos gracias, Padre, por tanto amor y tanta misericordia. Amén, amén. Amén, hermanos, que Dios me los bendiga. Bendiciones, hermana Eva. Bendiciones, hermana Isabel.